Y vamos a conversar con nuestra entrevista principal con alguien que ya bastante conocido en el país y en esta casa aquí, Fernando Atria, pero convencional, abogado de la Universidad de Chile, profesor también de la misma universidad. Gracias por estar con nosotros, Fernando. No, muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. La última vez que conversamos acá, me despedí yo diciéndote, cuando pase un cierto tiempo del nuevo periodo, del nuevo proceso, ¿por qué no conversamos un poquitito como alguien que vivió enteramente como convencional todo el proceso que terminó en un fracaso electoral? ¿Cómo ve el proceso nuevo? Yo creo que pasó el suficiente tiempo y te cedo la palabra. ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo con el Consejo, Fernando? Sí, ¿no? Como que ya se puede... Ya se puede decir. Ya no son solamente como intimaciones, no como anuncios, son cuestiones que ya, bueno, ya han pasado. No es, hay que decir, todavía no es final, porque todavía hay muchas cosas votadas. Incluso las cosas votadas y aprobadas todavía no es final, porque todavía puede pasar a la comisión experta y a la eventual comisión mixta, pero ya es la voluntad del Consejo. O sea, el Consejo ya ha manifestado su voluntad final respecto a algunas cosas. Entonces ya se puede comentar eso, ¿no? ¿Qué es lo que te parece más saliente? Bueno, uno podría conversarlo a distintos niveles, ¿no? A nivel de las normas que se han ido aprobando, una por una, ¿no? Yo creo que ahí hay harto que decir. Y una de las cosas que yo diría, pensando sobre todo en las normas aprobadas hoy día se aprobó esta norma sobre derecho a la vida, que le lleva esta frase de la ley protege la vida de quien está por nacer. Sí. Y la norma sobre libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento, o sea, la libertad de vivir conforme a las creencias y la objeción de conciencia. Sí. Y yo creo que, ¿sabe? Uno mira las normas aprobadas y hasta cierto punto yo creo que no se lo están tomando en serio lo que hacen. O sea, yo creo que hay una diferencia bien importante con lo que hacía la convención, porque la convención tuvo todos los problemas que se han comentado tanto, etcétera, pero yo creo que las personas que hacían propuestas ahí las hacían en serio, se las creían. Con algunas me parecían a mí insensatas. Sí. O sea, ese no es el punto. El punto no es cuán racional me parezcan a mí. El punto es cuánto uno puede creer que quien las propone y las vota le importan, en el sentido que está siendo aprobado. Por ejemplo, se aprobó una norma sobre derecho sancionatorio, derecho administrativo sancionatorio, que es la posibilidad de la administración del Estado de sancionar, la superintendencia, etcétera. Y que dice que las sanciones administrativas tienen que cumplir con una serie de condiciones, una de las cuales es que tienen que corresponder a acciones que las personas fiscalizadas podían evitar. Cosa que cuando estamos pensando en una sanción que le ponen a uno cuando está manejando, es perfectamente razonable. Pero, no sé, hoy día, en ciertos casos, las compañías distribuidoras eléctricas sufren una sanción automática por el hecho de que se corte la electricidad. Y eso agiliza las cosas. Entonces uno dice, los consejeros llegaron a la consideración reflexiva de que esas formas regulatorias son inaceptables. No, yo creo que no. Nunca pensaron en eso. O sea, no creo que hayan discutido sobre la racionalidad de que la regulación eléctrica considere sanciones automáticas. No les importa. Es mandar una señal. O mira tú la objeción de conciencia. Yo creo que nadie que lo piense tranquilamente puede apoyar un derecho constitucional general a la objeción de conciencia. Está bien, uno puede pensar en reglas como la española, ¿no? Se puede hacer, hay una posibilidad de hacer objeción de conciencia a la conscripción constitucionalmente asegurada. ¿Pero qué quiere decir? Que toda persona tenga un derecho constitucional que obliga al legislador a no ser obligado a hacer cosas, a que la ley no lo obligue a uno cuando esa obligación pugna con las creencias de uno. Porque las creencias pueden ser cualquiera. Allá afuera hay gente bien peculiar a mi juicio que opina que los impuestos son un robo, ¿no?
No sé, había que preguntarle a, no sé, para las personas que financian la Fundación para el Progreso, alguna de esas cosas. Habrá otros que habrán leído el libro de Proudhon y que se habrán convencido de que la propiedad es un robo, lo contrario. Entonces los primeros van a poder decir, nosotros no podemos ser obligados a pagar impuestos. ¿Es sensato pensar eso? Ahora, Los segundos van a poder decir, yo no puedo ser obligado a respetar la propiedad ajena porque yo creo que la propiedad es un robo. Entonces, eso es bien interesante porque uno tiende a mirar este tipo de cosas, este tipo de situaciones, desde un tipo de posición particular. Entonces te dicen, oye, pero que quizá de lo que se trata es la objeción de conciencia, por ejemplo, para, no sé, no participar en una guerra, si es que se produce una situación de ese tipo, o si es que alguien me obliga a que yo tenga que rezar, como yo tenía un profesor que nos hacía rezar en periodismo en la Universidad Católica, claro. y que hacía salir a 2 personas que eran judías hasta que termináramos de rezar y ahí entraban. O sea, permitía su objeción de conciencia. Claro, bueno. Y que alguien dijera, sabe que yo no correspondo con esto y por lo tanto hay que irse, qué sé yo. Bueno, es que si fuera una objeción de conciencia delimitada, por eso decía, como la española, objeción de conciencia constitucionalmente asegurada frente a la conscripción. Ya, ahí podríamos discutir si es sensata o insensata según la delimitación que se le dé. Pero ¿en qué está pensando alguien que vota por una objeción de conciencia general, sin límite alguno? O sea, está pensando que no se la puede tomar en serio. O sea, mañana alguien va a ir a algún tribunal y va a decir, mire, yo no tengo que pagar impuestos porque yo genuinamente creo que los impuestos son un robo y la Constitución dice que yo tengo asegurada la objeción de conciencia. ¿Y qué le vamos a tener que decir a esa persona? Le vamos a tener que decir, no, mira, si esta era la Constitución republicana, si no era para tomárselo en serio. O sea, esto era por ser, no por decir, pero nunca nadie realmente, o sea, supongo yo que esto es lo que vamos a decir, ¿no? Espero. Nunca nadie realmente pensó que cuando decía objeción de conciencia, en realidad quería decir objeción de conciencia. Porque le vamos a decir que al que no quiere pagar impuestos, le vamos a decir ya no pague. Al que quiere discriminar porque tiene alguna idea sobre que el rol de las mujeres en la casa, ¿no? Hay gente que todavía piensa eso. Y si esas personas tienen una empresa, ¿pueden entonces sus políticas de contratación decir, no, yo no contrato mujeres? Y la ley que me obliga a no discriminar, no me obliga, porque eso va contra mi conciencia. Entonces, evidentemente, no puede ser tomado en serio. Entonces, a mí una de las cosas que me llama la atención de lo que se está discutiendo ahora son esto. Son normas que no pueden ser tomadas en serio. Mira todo lo que pasó con el aborto. Con el aborto. Con la cuestión del aborto. Entonces, la cuestión era que había una regla que decía todo ser humano es persona, ¿cómo es? Es persona todo ser humano. Y entonces le preguntaron al jurista entre los consejeros, ¿no? Al profesor de Derecho Constitucional. Le preguntaron si eso significaba que el aborto, la ley de aborto en 3 causales iba a estar prohibida. O sea, la pregunta era una pregunta por qué es lo que significa la norma que ustedes están proponiendo, ¿no? Que es una pregunta perfectamente razonable. ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes creen que la norma que ustedes están proponiendo puede tener? ¿Cómo no va a ser una pregunta pertinente? Por lo menos que tengan alguna conciencia sobre cuáles son. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? No, eso lo van a tener que decir los tribunales. Entonces, perdón. No sé, la pregunta es, ¿quieren ustedes, están en plan de prohibir constitucionalmente el aborto? Sí o no, díganlo. Si quieren prohibir constitucionalmente el aborto, entonces propongan una norma que diga se prohíbe constitucionalmente el aborto. Y si no quieren prohibirlo porque consideran que la ley de aborto en 3 causales está bien, entonces no pongan una norma que diga nada que sugiera o que autorice a tribunales en el futuro. Entonces, tómense en serio lo que creen. Eso significa, Fernando, a tu juicio, que en el caso particular de lo que estamos hablando, de esta situación que tiene que ver con el aborto, eventualmente toda persona que no quiera o que impugne una decisión de abortar tiene que ir a tribunales. No, o sea, esto se va a discutir cuando se discuta, por ejemplo, alguien impugne la constitucionalidad de la ley de aborto en 3 causales o reclame que es inaplicable, o alguien se trate de eximir de la obligación de atender a una mujer que necesita una atención, etc. Entonces, la forma, el momento en que se va a discutir ante un tribunal o ante qué órgano va a depender de cómo se produzca la situación. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que significan las normas que están siendo aprobadas? Por ejemplo, en esto
Esta que decía, son personas todos los... No, son todo ser humano es persona. Esa no se aprobó. Se aprobó otra, que es casi igual que lo que existe hoy día. Porque lo que dice hoy día es, la ley protege la vida del que está por nacer. Y lo que se aprobó dice, la ley protege la vida de quien está por nacer. En rigor, gramaticalmente, yo creo que eso no hace ninguna diferencia. Pero la pregunta para el juez del futuro va a ser, ¿por qué es diferente? ¿Qué diferencia hay entre decir el que está por nacer y quién está por nacer? Entonces es como si estuvieran haciendo una especie como de juego de birli birloque, ¿no? Como que quiero prohibir el aborto, pero no quiero prohibir el aborto. Entonces, yo creo que es tan poco serio eso. La convención no hizo nada como eso. La convención tomó decisiones, algunas de las cuales me parecían bien, otras de las cuales me parecían mal. Pero tomó estas decisiones escondidas. Ahora, déjame aventurar una interpretación a todo esto. Yo sé que lo que voy a decir eventualmente puede sonar ridículo, pero ¿qué tal si es que se pusieron, no sé, se pusieron, en Chile se pusieron los consejeros súper igualitaristas? Como resulta que era el que está por nacer es él que está por nacer. No es él y la que está por nacer. El quien agrupa a los dos, y fíjate que te pueden argumentar. La verdad es que lo que hicimos fue básicamente hacer una cosa con la modernidad actual de igualar hombre y mujer. Ya, yo diría eso es un esfuerzo por usar lenguaje inclusivo. Exacto. Curioso viniendo de los republicanos. Pero eventualmente... Pero la verdad es que no hay género para feto. No es el o la feto, ¿no? Pero en fin, está bien, puede ser. Pero lo que a mí me impresiona es que preguntados ellos mismos. O sea, es que esa respuesta a mí me parece inaceptable. Que preguntados ellos mismos, esta norma que ustedes proponen, prohíbe la ley de aborto en 3 causales, la respuesta sea, los tribunales van a decir en el futuro. O sea, ¿qué es lo que están proponiendo si no saben cuáles son las consecuencias de las cosas que dicen? Entonces, fíjate tú, la objeción de conciencia institucional es una regla que en el futuro, si esto llegara a ser aprobado, vamos a tener que ignorar, vamos a tener que decir, no quiere decir eso, porque esta era la Constitución republicana, entonces la Constitución republicana significa cosas, pero no significa. Como con la multa para el que no fue a votar en una elección. Bueno. En algunos momentos. Ya. Entonces, lo de aborto, ¿cuál es la diferencia entre qué y quién? El qué y quién, no sabemos. Pero alguna diferencia tiene que haber, porque por algo la propusieron. Lo de las sanciones, ¿realmente se va a cambiar el modelo regulatorio en materia eléctrica? ¿Hay alguna razón por la cual sea una mala idea que haya sanciones automáticas en un mercado en el cual los agentes pueden entrar o salir si a alguien no le gusta? A todo esto no hay respuesta. Entonces, a mí me da la impresión de una frivolidad en la discusión constitucional extraordinaria. Ahora, convengamos una cosa, Fernando. Una de las grandes críticas que se le hizo a la convención, quizás por una serie de performances que hubo ahí en todo, era justamente lo que tú acabas de decir, que de repente había gente que miró frívolamente la convención en 2 materias. Una, en darse a conocer, adquirir características de personaje dentro de la convención. Y lo segundo, que quizás es más complejo, el de creer que porque había habido una votación muy grande, yo podía proponer cualquier cosa que se me ocurriera que tuviera que ver con lo que uno pensara. Y ahí empezaron a funcionar las lógicas de las identidades. Bueno, pero es que espérate, que eso es bien interesante lo que tú dices, porque lo primero, a cierto nivel, ambas cosas que tú dices se refieren a conductas individuales en la convención. ¿No? O sea, sí. El que votó, o sea, fue un convencional el que guitarreó su discurso y votó desde la ducha, un individuo. Fue otro individuo que hacía sahumerios. Sí. O sea, si tú sumas todo eso, la retahíla habitual que se suele listar, ¿no? Que los disfraces de anime, etcétera, esa es la lista típica. Tú te estás refiriendo a algo así como 4 o 5 sí, convencionales. Estoy de acuerdo. Cosas que no solo pasan en la convención,
¿no? O sea, en la convención no vimos bailes de Naruto, pero hemos visto bailes de Naruto, ¿no? Sí. Y no vimos pugilatos en la convención, Sí. ¿no? Y tampoco vimos a ningún convencional poniéndose una estrella de sheriff. O sea, ¿qué te quiero decir? Cuando la cuestión depende de conductas individuales que buscan notoriedad, bueno, la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Lo más interesante es lo segundo, ¿no? Las propuestas. Nosotros, respecto del Consejo, estamos hablando de normas, todas las cuales han sido aprobadas por el Pleno del Consejo. Todas las normas que salieron de las comisiones fueron aprobadas por la comisión con 3/5 de sus votos. En la convención, ¿qué fue lo que ocurrió? En la convención, las comisiones aprobaban por mayoría y entonces, claro, salían más cosas de las comisiones. Y después la mayoría, todas esas, yo diría todas, pero por lo menos la mayoría de esas cuestiones a las cuales tú te refieres, cuando se trataba de discutirlas en el Pleno, fueron rechazadas. Entonces, la convención mostró tener, irónicamente, porque claro, todo el mundo está hoy día en un esfuerzo por desacreditar completamente a la convención. Pero la convención, irónicamente, mostró mucho más capacidad para ir respondiendo a lo que estaba pasando afuera. Entonces, por ejemplo, en su momento, la Comisión de Medio Ambiente hizo un informe que tenía un conjunto de reglas que produjeron escándalo, porque eran incompatibles, o mucha gente dijo que eran incompatibles con el crecimiento y que contenía una idea de decrecimiento que era totalmente inaceptable, inadecuada para Chile. ¿Cuál fue la reacción de la convención? No fue aprobar esas normas a rajatabla. No fue buscar una norma que pretendiera lo mismo, pero usar un lenguaje de modo tal que a lo mejor un juez en el futuro podía decir que sí o que no. No, algunas de esas normas fueron simplemente rechazadas. Y el contenido medioambiental de la propuesta no fue un gran tema como un problema. O sea, la convención fue receptiva. Ahora, convengamos una cosa. Esto lo digo yo porque profesionalmente me toca hacerlo y lo hago en clase, digamos, con mis alumnos y todo. Pero lo que uno observa de la primera y la segunda, en la primera, es que no hubo, y tú tienes razón en esto, que fueron eventos individuales bastante escasos, pero lo suficientemente noticiosos como para que generara una cosa. Ergo, aparentemente no hay preocupación por el entorno, por lo que comunica lo no verbal, si tú quieres, por lo que comunica la performance, lo que comunican casos individuales que tú puedes perfectamente decir, oye, son 3, 4 casos, es verdad, pero la tendencia, y puedes argumentar en contra utilizando esos casos. La pregunta es, ¿cómo se da cuenta uno que tiene que hacer una tarea donde el centro de la tarea es el resultado final? Son las hojas de la nueva Constitución, no es el medio. Yo creo que esa distinción en la sociedad de masas de hoy es imposible. O sea, yo creo que la gente mira a quien actúa en política y asume que lo que esa persona hace corresponde a cómo lo hace. Y por eso yo creo que hubo una campaña para transformar estas performances individuales en una caracterización de la convención. Y para notar que hubo eso, sí, basta preguntarse por qué causó tanto escándalo que un grupo de convencionales le gritara traidores a otro, y causó mucho menos escándalo que un diputado golpeara a un miembro de la mesa de la Cámara de Diputados. ¿O por qué causó tanto escándalo que la tía Pikachu se disfrazara con el disfraz que la hizo ser un símbolo del estallido? Porque eso es lo que significaba el disfraz. A mí me podrá parecer bien o mal que el disfraz la haya hecho ser un símbolo del estallido, pero da lo mismo lo que yo opine al respecto. Ella fue elegida porque devino un símbolo. Sí. Y devino un símbolo, entre otras cosas, por su disfraz. Y entonces, que se disfrace con su disfraz versus una diputada que circule por la Cámara vestida como Naruto. Eso segundo no desacredita a la Cámara de Diputados. ¿Por qué no? Yo creo que había un esfuerzo de ridiculizar a la convención que estuvo en marcha desde el principio y que se aprovechó, por cierto. Ciertas cosas pasaron. Se aprovechó de esas. Pero yo creo además que hay otra cosa, que es lo que yo más lamento de todo esto, lo que yo creo que es más grave para el futuro de Chile. Porque si uno mira la conversación que está habiendo en el Consejo, yo lo digo como observador, ¿no? Yo no estoy participando de esa conversación, yo lo miro como cualquier hijo vecino que no está mirando. Yo diría, esa conversación en el fondo es
la misma conversación de siempre. O sea, no, una conversación del mismo tipo de conversación política al que estamos habituados, ¿no? O sea, partidos políticos y sus miembros haciendo sus cálculos. Entonces uno supone que los republicanos estarán tomando en cuenta, preguntándose qué nos conviene que pase en diciembre para la presidencial que viene después, y Chile Vamos estará preguntándose, bueno, ¿nos conviene ser vagón de cola de republicano? ¿Nos conviene parecer un poco más centristas? Como esto, o sea, quiero decir, es la política... Pero sí, me interesa qué piensan los otros. No, y entonces, ¿y cómo eso refleja en las posibilidades de Evelyn Matei? No sé, estoy haciendo mi hipótesis. Pero está centrado en la derecha. Pero, bueno, porque la derecha es la que decide, la que manda ahí. Pues. No, pero y los otros estarán preguntándose cómo nosotros, la posición que tenemos nosotros calza con el gobierno, qué pasa que si el gobierno sale en contra, se dice que si sale en contra el gobierno puede ser que favorezca la aprobación. En fin, quiero decir, con lo que me refiero es el cálculo político de siempre, no estoy criticándolo, ese es el cálculo. Lo que pasó en la convención fue algo cualitativamente distinto, porque aunque se dice que en la convención, que en el Consejo la derecha está haciendo lo que la izquierda hizo en la convención, o sea, eso muestra no conocer el tipo de animal político que fue la convención. En la convención no había una izquierda, ese es parte del problema que tuvo la convención. O sea, esta idea de que el Frente Amplio controlaba y decidía lo que pasaba, para la mayoría, buena parte de la convención, el Frente Amplio era solo un poquitito menos inaceptable que la derecha. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? A pesar de eso, a pesar de todos esos recelos, resquemores y desconfianzas, en la convención hubo una conversación política con quienes habían estado siempre excluidos de esa conversación política habitual a la que estamos acostumbrados. Y eso yo creo que fue una experiencia extraordinaria, que tuvo una serie de consecuencias y que tuvo una serie de ripios y que tuvo una serie de problemas. Pero fue un caso de una conversación política de un tipo distinto. Y si uno se pregunta para el futuro, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar poder repetir la misma conversación política de siempre entre los mismos que están adentro hasta el cansancio, o vamos a tener que aprender a hablar con quienes han estado siempre fuera de la política. Yo diría que como experiencia política para el futuro, lo segundo es mucho más importante. Y sin embargo, eso segundo, o sea, es cosa de ver esta carta que le habría enviado, que yo leí que le envió Christian Barken a nombre de Amarillos al Consejo, ¿no? Diciendo que, es que teníamos tantas esperanzas en el Consejo, porque en el Consejo no había tía Pikachu. O sea, en el fondo, tengamos siempre la misma conversación entre los que siempre están excluidos, despreciemos la necesidad y la conveniencia de aprender. ¿Por qué es aprender? Es hablar de un modo distinto, es decir cosas distintas, es tolerar cosas distintas, formas distintas, performances distintas. Pero aprendamos a conversar con quienes siempre han estado excluidos de la política institucional. Fernando, para terminar, ¿cuál es tu impresión de lo que podría ser una votación adelantando un poquitito Bueno, yo no voy a ser pitonizo. Yo veo las encuestas, como todos los que están viendo este programa las conocen, supongo. Las encuestas persistentemente han estado dando una posición contraria, abrumadoramente contraria al rechazo. El poder fáctico comunicacional de la derecha ya lo conocimos, así que todavía nos falta ver si van a ser capaces de usarlo para remontar ese resultado que hoy día aparece en la encuesta. Así que no sé. Lo que yo sí creo que es, a mi juicio claro, es que pase lo que pase en diciembre, los problemas que llevaron al estallido van a quedar tal cual estaban. A mí me llama la atención que la política chilena sea solo discusión de trincheras. Pero claro, cuando estamos en discusión de trincheras, decir esto, que los problemas que llevaron al estallido van a quedar igual que como estaban, no, porque nos conviene a nosotros, porque nosotros ahora vamos a ganar, porque nosotros ganamos, está bien. Pero uno esperaría que la política, junto con esa discusión de trinchera, en que la cuestión fundamental es cómo gano yo, y no me interesa lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que me interesa es lo que me hace avanzar. Ganar. Está bien, yo entiendo eso. Pero uno esperaría que junto con eso hubiera, por así decirlo, una segunda línea de reflexión política, en que la pregunta fuera un poquito más
de largo plazo, un poquito más profunda. Entonces, claro, en la primera línea de la política, en esta de trinchera, hay un esfuerzo evidente, sobre todo la derecha, de transformar el recuerdo del 18 de octubre, de que en realidad no era un estallido social, en realidad no dio cuenta de algún problema grave en la forma de vida común social chilena, sino fue que un grupo de gente les bajó el gusto por cometer delitos, ¿no? Y entonces hubo una especie como de... Lo característico del 2019 es que hubo una ola delictual, ¿no? Está bien, yo entiendo eso como parte de la lucha de trincheras, pero yo esperaría que hubiera espacio para una reflexión política un poquitito más sosegada, que dejara de lado estas tonterías y que se preguntara entonces cómo lo que ha ocurrido desde el 2019 en adelante es suficiente o no manera de procesar lo que se hizo evidente que era necesario el 2019. ¿Qué es lo que significa desde el punto de vista de lograr procesar eso? El hecho de que el proceso constituyente, por razones tales o cuales, pero el hecho es, fracasó. ¿Y qué significa este nuevo proceso constituyente? Esa discusión, esa conversación, mi impresión es que no existe en ninguna parte. Y yo creo que eso nos deja bien mal aspectados para el futuro. Bueno, vamos a tener que dejar otro plazo para volver a conversar. Cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Que vaya muy bien.